vamos a estudiar esta noche en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, el versículo 14 hasta el versículo 26. Y quisiera leer, hermanos, esta porción primero, y después vamos a ir hablando acerca de esto. Recuerden, hermanos, antes de que en el versículo 5 de este capítulo tenemos, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y vamos a ver acá en el resto de este capítulo algunas de las reglas de nuestra lucha, nuestra batalla espiritual, que deberíamos de cumplir al llevar este mensaje del Señor a este mundo. Vamos a leer del versículo 14. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, tenemos acá, como ya les he dicho, algunas reglas para llevar adelante la obra de Dios. ¿Cómo debería de ser el obrero del Señor? Pablo está escribiendo a Timoteo, creyendo de que muy pronto él va a morir. Tiene que pasar la batuta a otra persona. Piensa que Timoteo va a ser uno de estos siervos del Señor, pero quiere que Timoteo sea un siervo de calidad, un siervo que realmente puede llevar adelante la obra de Dios. Y por lo tanto, dentro de la vida de él hay la necesidad de ciertas cualidades, ciertas características que le van a hacer un buen siervo de Jesucristo. Ya hemos hablado de esto en los primeros versículos de este capítulo, pero vamos a seguir viendo algunas de estas cosas. Primeramente, en el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice que no contiendan sobre palabras.
Muchas veces, hermanos, hay discusiones sobre cosas de poca importancia. De poca importancia. Me acuerdo de algunas cosas que hemos tenido acá en la iglesia en tiempos atrás. Me acuerdo una vez que había una discusión de cuál era la diferencia entre cielo y cielos. Bueno, para mí, una discusión tonta, discusión sobre palabras, que realmente no tiene ningún provecho. Me acuerdo de que ha habido discusión sobre si debería de utilizar el tú o el usted en la oración. Para mí, contienda sobre palabras que no tiene un fondo en sí de validez. Hemos tenido, si deberíamos de orar diciendo a Jesús o si deberíamos de orar al Padre solamente. Y estas cosas, hermanos, pueden traer contiendas dentro de la iglesia, pero no edifican. Nosotros cuando estamos acá en la iglesia deberíamos de buscar edificación. No deberíamos de estar fijándonos en pequeños detalles de palabras, sino más bien deberíamos de buscar de que todos nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acá en este versículo dice que estas contiendas sobre palabras, dice, para nada aprovecha, y dice además, es para perdición de los oyentes. Algunas veces, algunos hermanos se desaniman por estas discusiones sobre palabras y buscan otro camino, otro sitio donde van a estar, por cosas tontas, hermanos, cosas tontas, cosas que no tienen importancia. Y deberíamos de buscar, hermanos, que las discusiones sobre palabras se eliminen, que vayamos a las cosas de importancia dentro de la iglesia. En el versículo 18 nos dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué es lo que pasa? A veces, hermanos, por las discusiones y los problemas dentro de la iglesia, la fe de algunos vienen a trastornarse. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, de cuidar, de hablar de las cosas de importancia dentro de la iglesia. Ahora, en el versículo 15, tenemos quizá el versículo más importante acá de este capítulo. Y dice acá, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, nosotros somos obreros del Señor. ¿Qué es nuestra herramienta de trabajo? La palabra de verdad. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde está? En la Biblia. ¿No es así? Acá en nuestra Biblia está esta palabra de verdad. Esto deberíamos nosotros de utilizar bien. Hay trabajos, hermanos, que a veces queremos hacer, por ejemplo, el trabajo de regar. Hay algunas personas con quizá muy poca cultura, pero riegan bien. Saben utilizar su lámpara bien en el trabajo que están haciendo. Y me ponen a mí ahí y yo estoy seguro, hermano, que voy a hacer caer todos los andenes. O sea que no sé utilizar la herramienta. No sé utilizar la herramienta. Bueno, yo en algunas veces he utilizado la lámpara, ¿no es así? Pero hay que saber cómo utilizarlo dentro de su propio campo, ¿no es así? Entonces nosotros también, hermanos, necesitamos saber utilizar bien la palabra de Dios. Ahora, esto viene a través de experiencia, ¿o no? Viene a través de experiencia cuando nosotros durante tiempo estamos utilizando la herramienta, entonces ya
podemos utilizarlo mejor. Pero también, hermanos, viene a través de lo que dice acá, diligencia. Diligencia. Si no somos diligentes en el uso de la palabra de Dios, no vamos a ser obreros aprobados. Hermanos, quizá en todo este estudio de 2 Timoteo hemos enfatizado una y otra vez la suma necesidad de diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la base de nuestra doctrina, la base de nuestro trabajo. O sea que va a ser a través del estudio de la palabra de Dios. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No queremos, hermanos, ser avergonzados ese día cuando llegamos delante de la presencia de nuestro Dios. Y Él va a decir, tú no has utilizado en una forma correcta mi palabra. Has sido descuidado, flojo en el uso de mi palabra. No, hermanos, diligencia, cuidado, para presentarnos delante de nuestro Maestro, nuestro Señor, presentarnos aprobados delante de Él. Y que no tengamos que agachar la cabeza en aquel día, porque nosotros hemos extraviado por otros caminos, en vez de aquel que Él nos ha trazado. Nos dice acá en el versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, que conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, si nosotros nos vamos a doctrinas falsas, a enseñanzas vanas, a palabrerías, ¿qué es el resultado? ¿Va a ser santidad de vida en los oyentes o va a ser impiedad? ¿Qué quiere decir la palabra impiedad, hermanos? ¿Se acuerda que en 1 Timoteo hablamos bastante sobre la piedad? La piedad, hermanos, quiere decir esta devoción a Dios que nos lleva a obediencia. ¿No? Devoción a Dios que nos lleva a obediencia. ¿Qué es la impiedad? En el diccionario me dice irreligión. O sea, la falta de acercamiento a Dios. Hacer cosas que no son guiados por el temor a Dios. Entonces, hermanos, no queremos ir a la impiedad. Para esto tenemos que tener la doctrina verdadera, la doctrina de la palabra de Dios. Nos dice acá en el versículo 17, hablando acerca de algunas de estas personas que hablan vanas palabrerías. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena o como el cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Acá está hablando acerca de dos personas, ¿no? Himeneo y Fileto. Hemos visto ya a Himeneo en el 1 Timoteo. Vamos a leerlo quizá en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tenemos a este Himeneo acá mencionado en 2 Timoteo. En un momento fue separado de la iglesia. En un momento fue entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Ahora, algunos años después, cuando el apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo, otra vez aparece este hermano. Parece que fue restaurado a la iglesia.
pero parece que no había un cambio dentro de su espíritu. En aquel entonces blasfemaba contra Cristo. En esta oportunidad ya se ha desviado detrás de otra doctrina. ¿Y cuál era la doctrina detrás de la cual se había desviado? Él decía de que la resurrección ya se había efectuado. En otras palabras, hermanos, él decía que nuestra resurrección es solamente una resurrección espiritual, que no hay una resurrección física. Es lo que seguramente él estaba diciendo, que cuando hemos creído en Cristo hemos resucitado a vida nueva, y esto es muy cierto, que hemos resucitado a vida nueva, pero también, hermanos, tenemos una esperanza eterna y vamos a resucitar para vivir con Cristo Jesús eternamente. Y había dicho, no hay resurrección del cuerpo. Y por lo tanto la fe de algunos se iba trastornando. O sea, ellos no estaban basados en la palabra de Dios y por lo tanto ya traía divisiones, perturbaciones dentro de la iglesia del Señor. Necesitamos cuidar de que nuestra doctrina esté bien basada en la palabra de Dios. Entonces, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, deberíamos de dar diligencia en nuestro estudio y aplicación de la palabra de Dios. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fundamento de Dios, nos dice acá, se compara con un sello. Un sello con dos caras, es lo que diría yo. Una cara mira hacia Dios y la otra cara mira hacia el hombre de este sello. Estamos pensando quizá como una moneda. Uno de los fundamentos, podríamos decir, o una cara de este sello es Dios conoce a los que son suyos. La realidad, hermanos, en la iglesia, nosotros no sabemos realmente lo que hay en el corazón de todos los hermanos. Nosotros no estamos seguros cuántos son de Jesucristo de veras. Pero ¿quién sabe? Dios sabe. Él conoce los que son suyos. Él conoce la sinceridad del corazón de cada uno, su fe en Jesucristo, y por lo tanto sabe de que estos son suyos. ¿Y estos están firmes en Él o no están? ¿Los que son del Señor están firmes o no? Están firmes, hermanos. Están firmes porque Dios conoce a los que son suyos. Ahora, ¿cuál es la parte del sello que nosotros vemos? ¿No? Dice acá, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, nosotros invocamos el nombre de Jesucristo. Decimos de que Cristo está dentro de nuestras vidas. Él es nuestro Señor. Llevamos su nombre, somos cristianos. Invocamos su nombre. ¿Cómo deberíamos de vivir? ¿Cómo deberíamos de vivir? En santidad, hermanos, apartándonos de todo pecado. Este es el sello que mira hacia los hombres. ¿Cómo conocemos a los hermanos? Nosotros conocemos a los hermanos porque se apartan de iniquidad, dejan el pecado, abandonan el mal, comienzan a caminar con Jesucristo. Y esta es una de las reglas, hermanos, para poder servirle en una forma eficaz. Si nosotros estamos andando todavía en pecado, entonces nosotros no somos
siervos del Señor Jesucristo. Nos dice acá las Escrituras, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Quiero hacer referencia, hermanos, acá al libro de 1 Corintios y el capítulo 1 y el versículo 2. 1 Corintios, capítulo 1 y el versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mediten bien, hermanos, en este versículo. Los creyentes eran los santificados en Cristo Jesús. Son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué es la marca, hermanos, de un verdadero siervo de Dios? Él invoca el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el sello de su autenticidad de esta persona? Se aparta de iniquidad, vive en santidad de vida. Esto es el sello, hermanos, que nosotros vemos. Quiero que miremos nosotros al libro de Isaías y el capítulo 52. Isaías capítulo 52 y el versículo 11. Dice, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que llevéis los utensilios de Jehová. Está hablando de los sacerdotes en el templo que llevaban los utensilios de Jehová dentro del templo. ¿Qué les decía a ellos? Apártense, apártense, salid de ahí, no toques la cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que llevéis los utensilios de Jehová. Dios nos ha dado, hermanos, un trabajo para hacer para Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiene que ser en santidad de vida, hermanos, apartándonos de toda contaminación, viviendo para Él, hermanos, viviendo apartado de lo malo en nuestras vidas. Segunda Timoteo, volviendo ahí, capítulo 3 y el versículo 13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo es nuestra religión en estos días? ¿Vamos a vivir de acuerdo a lo que el mundo vive? ¿Vamos a compartir con el ambiente contaminado, corrupto que nos rodea? ¿Señales de qué? Hermanos, señales de que ya no hay el sello de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser hombres que nos apartamos de lo malo y vivimos en santidad delante de nuestro Dios. Quizá podríamos ver, hermanos, otro texto acá mientras que estamos en este versículo todavía. Mateo capítulo 13
Y vamos a leer del versículo 47, quizá no aplique directamente a este capítulo que estamos estudiando, pero sí al tema que estamos tratando ahora. Nos dice acá en el versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No por el hecho de que una persona esté dentro de la iglesia, garantiza de que aquella persona sea salvado, sea de veras un siervo de Jesucristo. La red va al mar. ¿Recoge de qué? ¿Solo buenos peces? Recoge todos. La iglesia del Señor predica el Evangelio, echa la red. ¿No es así? Y jala a un montón. Jala a buenos y jala también a malos. Pero cuando llegue el día del juicio, entonces en aquel día los ángeles, nos dice acá, y van a venir y van a apartar los malos de los buenos. Y los malos irán como dice acá, al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No porque uno está dentro de la iglesia es automáticamente salvo. Tiene que tener esta obra de Dios dentro de su corazón, transformándolo, haciéndolo nueva criatura en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, vamos a Él como pecadores, recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero Dios también hace una obra de transformación y necesitamos tener el sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado en esta parte. Volviendo a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, esta casa grande, hermanos, ¿cuál es la casa? Es la iglesia de Dios. ¿Quién es el Señor de la casa? Es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros deberíamos de ser instrumentos para honra. Deberíamos de ser instrumentos que Él puede utilizar para honra de Él. Si hay una visita que viene a su casa, podríamos decir, ¿qué instrumentos va a sacar, hermanos? Para honra de Él. Va a sacar los utensilios de calidad, ¿no les parece? Los utensilios de calidad, y esto va a traer prestigio a Él, al dueño de estos utensilios. Pero estos utensilios, hermanos, pueden ser sucios o tienen que ser limpios para que traigan honra al dueño de la casa. Tienen que ser limpios. Y si no son limpios, ¿cómo los va a utilizar? ¿En qué va a servir, hermanos, estas comidas? En utensilios finos, pero también en utensilios limpios. ¿Y qué es más importante? ¿El utensilio fino o el utensilio limpio? Limpio, ¿no es así? Tenemos que limpiarnos, hermanos, de las cosas malas y así ser santificado, como dice acá en el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano, ¿su vida está dispuesto a toda buena obra? ¿Usted está limpio, santificado por el Señor, dispuesto para toda buena obra de nuestro Señor Jesucristo? Eso deberíamos de estar preguntándonos. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, la palabra huye, ¿qué quiere decir? Escápate, escápate, hay peligro, huye. ¿En qué hay peligro, hermanos? Las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles a veces afectan a los mayores también, ¿o no? También afectan a veces a los mayores. A veces no hemos madurado lo suficiente para darnos cuenta, hermanos, de que hay ciertas cosas que son pasiones juveniles que nos atrasan en nuestro andar delante de Dios. Y seguimos en esta misma cosa. Hermanos, las pasiones juveniles acá puede ser el sexo ilegítimo, puede ser el hablar sucio, las palabras corrompidas, puede ser, hermanos, el deseo de pasar bien en una fiesta, la borrachera y todas estas cosas. O sea que, hermanos, nosotros quizá queriendo agradar a nuestro cuerpo, vivir egoístamente para uno mismo, vivir para el placer en vez de vivir para Dios. Cuidado, hermanos, de estas cosas. Escápense de las pasiones juveniles. Es lo que dice el apóstol Pablo acá a Timoteo y lo aplica también a nuestras vidas. Queremos ser instrumentos para honra, ¿o no? ¿Sí? Entonces escápate de las pasiones juveniles. ¿Qué más? Dice, sigue. O en otras palabras, persigue. Va detrás de esto. Forma esto dentro de tu vida. Hay algunas cosas de las cuales tenemos que escapar y hay otras cosas que tenemos que perseguir. Que tenemos que seguir detrás de ellos hasta alcanzarlos, hasta que vivir en esa clase de vida. Y nos dice acá, sigue ¿qué? La justicia, o en otras palabras, la rectitud de vida. Síguelo, hermanos. Sigue la fe. Sean hombres de fe, mujeres de fe. Sigue el amor. Amen de corazón, hermanos. Amen a Dios. Amen a su prójimo de corazón. Y dice, hay que seguir también la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y yo sé que hay una coma ahí después de la palabra paz, pero no creo que debería de estar ahí. Creo que deberíamos de leer la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué clase de compañeros debería usted de tener, hermano, hermana? ¿Qué clase de amigos debería de tener? Los que con corazón limpio invocan el nombre del Señor. Con estas personas deberían de tener paz. Ellos deberían de ser sus amigos. Ellos deberían de guiarles adelante en el camino de nuestro Dios. Entonces formemos amistad con aquellas personas que de veras aman a Jesucristo y que se esfuerzan por las cosas de Dios. Entonces necesitamos tener esto en mente, hermanos. Versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Acá el verbo que es, desecha. Hay cosas que desechar.
Antes decía huye, sigue, y ahora es desecha. ¿Qué es lo que hay que desechar? Cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Hermanos, es la segunda vez en esta porción que estamos viendo la palabra contienda, ¿o no? En el versículo 14, ¿qué es lo que dice? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. O sea, se cuida, hermanos, de las contiendas. Se cuida de no estar ahí en discusiones, en argumentos vanas. No es la contienda lo que deseamos, es la fidelidad a Cristo Jesús que nosotros deseamos. Nos dice acá en el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Cuidado, hermanos, de que nuestro espíritu, esto está hablando de nuestro espíritu no debería de ser un espíritu contencioso. Esto no quiere decir que no podemos hablar de diferencias de opinión, pero el espíritu con la cual hablamos de estas cosas no puede ser uno de lucha, sino más bien debería de ser un espíritu de búsqueda de la verdad. Vamos a seguir viendo el espíritu acá. Dice otra vez el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Ahora quiero, hermanos, que noten la palabra acá, corrija. ¿Tenemos que corregir errores o no? Sí, tenemos que corregir errores. No pasamos los errores por alto. No pasamos por alto los errores. Los buscamos corregir. ¿Pero con qué fin? Nos dice acá, para que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que Dios pueda en alguna manera entrar dentro del corazón de la persona y que siga esa única verdad. No hay dos verdades, hermanos. Hay una sola verdad. Entonces, queremos estar unidos con nuestros hermanos, pero unidos en la verdad, no en el error. Y para esto necesitamos corregir el error, pero en el espíritu correcto. Queremos de que conozcan la verdad y que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Es triste, hermanos, cuando vemos a algunas personas, a veces queremos corregir y no quieren dejarse corregir. Parece que el diablo los tiene bien agarrados, bien sometidos, y no quieren abrir su corazón para las cosas de Dios. Entonces necesitamos nosotros de tener paciencia con ellos, con oración, con mansedumbre, es la palabra que utiliza acá. Necesitamos nosotros buscar corregir esto hasta que por fin puedan escaparse del lazo del diablo y venir a la libertad de ser hijos de Dios, la libertad de caminar en la verdad, de caminar en la santidad de vida. Nos dice acá que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Acá nuestro hermano Álvaro enseña marketing. ¿Qué clase de carácter debería de tener las personas que van a vender un producto? ¿Deberían de ser amables o no?
Y si son demasiado agresivos, ¿qué es lo que pasa? Pierden, ¿no es así? La gente los rechaza. Tenemos que ser amables en nuestro trato con las personas. Dice, aptos para enseñar. Deberíamos de estar dispuestos a dar tiempo, hermanos, en la enseñanza. A veces demora. No es rápido, pero estamos dispuestos, aptos para la enseñanza de la palabra de Dios, con paciencia, hasta que la gente se escape del lazo del diablo. Nos dice acá, deberíamos de ser sufridos. Nos dice que con mansedumbre hay que corregir. Dice a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, yo creo que también necesitamos bañar el asunto con oración. Con mucha oración, pedir a Dios, Dios, ayuda a esta persona a darse cuenta, que se escapen del lazo del diablo. Y hermanos, este es el espíritu con que tenemos que luchar hasta que por fin vemos esta unidad de la fe. La unidad de la fe. No cediendo al error, porque había algunos que estaban diciendo de que la resurrección ya se había efectuado. ¿Esto era error? De hecho era error. ¿Pablo lo aceptó así nomás? Déjalo, no te preocupes. ¿Eso es lo que dice? No, sino más bien, él lo pone como un mal ejemplo y dice, esto no es un estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Ahora, guía a los hermanos con cariño, con paciencia, hasta que por fin llegamos nosotros a esta unidad de la fe y escapen todos del lazo del diablo. Entonces, hermanos, este es lo que tenemos nosotros delante de nosotros. Vuelvo otra vez a mencionar un versículo. Está en el capítulo 2 y el versículo 9. Dice el apóstol Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué actitud había dentro de él? Amor hacia los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Por qué estaba dispuesto Pablo a sufrir? Porque sabía, hermanos, que había un propósito en su trabajo. Amaba a estas personas. Querían de que disfruten de gloria eterna, salvación. Y por esto estaba dispuesto a sufrir. Hermanos, que esto llene nuestros corazones. Mientras estudiamos la palabra de Dios, mientras nosotros aplicamos la palabra de Dios, que sea con este espíritu de humildad, este espíritu de amor, porque estamos trayendo gloria eterna a las personas que nos escuchan. Entonces, hermanos, recuerden, el siervo del Señor no es contencioso. El siervo del Señor necesita ser santo. Invoca el nombre de Jesucristo, quien es santo. Y por lo tanto, Él también tiene que ser santo. Tiene que huir de las pasiones juveniles. Tiene que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que con corazón limpio invocan al Señor. Y así, hermanos, vamos a ir adelante y vamos a traer gloria a nuestro Señor. Vamos a ser instrumentos limpios
de honra para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a servirle en esta forma.